Bien, vamos a darle un repaso al examen, al preexamen de esta segunda evaluación. Vamos pregunta por pregunta. Voy a intentar ser rápido. ¿Cómo se produce el destello de una lámpara de flash? Bien, tenemos dos partes en una lámpara de flash principales. Un condensador que acumula electricidad y que nos creará el voltaje, la diferencia de potencial, y una lámpara de flash, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste la lámpara de flash? Pues la lámpara de flash consiste en una cápsula que está llena de un gas xenón, también tiene kriptón y otros gases, pero principalmente xenón. ¿Y qué hay que hacer con este gas? Pues lo que tenemos que hacer es excitarlo mucho para que la electricidad pase a su través y eso nos provoque un flashazo, una iluminación de los átomos de gas ionizado. Para que el voltaje pase y no necesitemos miles y miles de voltios, en estos flashes lo que se utiliza es otro voltaje que va por un alambre que lo que hace es ionizar el gas interior. Este cable va por fuera, ioniza el gas interior. El gas, una vez ionizado, es más fácil de ser atravesado por un voltaje interior de la lámpara. Entonces lo ionizamos primero con este cablecito exterior y una vez ionizado lanzamos cientos, miles de voltios desde un polo hasta el otro, creamos una diferencia de potencial brutal que hace que la electricidad atraviese el gas. ¿Qué le pasa a este gas? Bueno, pues como cualquier átomo tiene electrones en unas órbitas, tiene más órbitas y estos electrones, al llegarles mucha energía, en este caso energía eléctrica, estos electrones saltan de órbita. Cuando deja de darse la energía eléctrica, una milésima de segundo después, este electrón vuelve a su sitio y toda la energía que le sobra para bajar de nuevo a su órbita original se transforma en luz. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el destello de flash átomo por átomo. ¿Cómo se consigue toda esta electricidad? Esta sería la segunda parte, o si lo queréis la primera, pues aquí, se consigue aquí, en el condensador. Este es el símbolo de un condensador, ¿de acuerdo? En electricidad. ¿Qué hace el condensador? Pues acumular electricidad y guardarla para soltarla de golpe. Igual que una pila suelta electricidad lentamente, pues un condensador la suelta de golpe. Bien, todos los flashes tienen condensador, pero vamos a ver qué diferencias hay entre los que tienen una tecnología IGBT o los que no la tienen, ¿de acuerdo? Muy fácil, en realidad es muy sencillo. Los que tienen tecnología IGBT suelen ser los flashes de cámara, ¿de acuerdo? Estos flashes de cámara que aunque tienen un condensador que se carga de electricidad y que manda esa electricidad a la lámpara, ¿de acuerdo? Aquí está la lámpara. Lo que pasa es que cuando queremos que esta lámpara no destelle a tope de potencia, sino que queremos que destelle menos potencia, estos flashes tienen un transistor que hace que esa descarga eléctrica no sea completa. Es decir, si tengo toda esta electricidad que va a salir hacia la lámpara, el transistor me dice, cuando empieza a dispararse, dice, no, solo quiero que salga esta de aquí. Y corta la salida de electricidad, que es lo que nosotros llamamos corta el destello. Así hace un destello más corto. Con lo cual, si el destello de un flash viene con un pico muy alto de intensidad y luego va decayendo poco a poco porque el gas xenón digamos que se va apagando, podríamos decir, pues cuando hacemos un destello más cortito, lo que hacemos es
empieza a pegar el subidón y cuando sea, aquí, donde sea, lo corta y solo deja salir esa electricidad, con lo cual solo deja producir esa luz. Cuando no existe esta tecnología IGBT, esta que teníamos ahí pintada, normalmente tenemos un flash de estudio. Flash de estudio, que también tiene un condensador, pero que al no tener esta tecnología, el flash de estudio lo que hace es meter en su condensador la electricidad que necesita para el destello que va a dar. Así que si queremos un destello a tope, el máximo que nos puede dar el flash, el condensador se cargará a tope. Pero si queremos un destello de menos potencia, como nos ocurría en el caso del flash de cámara, lo que hará el condensador no será cortar el destello, no lo cortará. Lo que hará el condensador será cargarse solamente hasta lo que va a necesitar y descargarse completamente, pero completamente lo que ya tiene. Con lo cual, si tenemos un destello como este a tope de potencia, lo que hará será llegar hasta el tope de potencia y descargarse completamente. Pero si solo tenemos esta electricidad dará menos potencia, con lo cual dará un destello con menos potencia. Pero la descarga seguirá durando lo mismo. ¿De acuerdo? Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 1 y este el 2. Esa es la diferencia. Con la peculiaridad de que cuando empieza un destello, la luz que empieza a salir al principio suele ser más azulada y la luz del final suele ser más rojiza. Este promedio de todas estas luces nos da más o menos 5.500, 5.600 de un flash. Pero, como podéis imaginar y ya hemos hablado, en un flash de cámara, al cortar el destello solo nos deja salir el inicio. Así que tendríamos una luz más fría en los destellos más cortos, menos intensos, y una luz más cálida al promediar todo esto en los destellos más largos, es decir, más intensos. También podéis imaginar que si queremos capturar el movimiento, un destello más corto capturará más fácilmente el movimiento que un destello más largo, porque estaremos hablando, tal vez, por poner un ejemplo, de una 3 milésima de segundo ante un destello corto a un 500avo de segundo en un destello más largo, completo. Depende del flash, por supuesto. Hay flashes mucho más rápidos, con descargas de condensador muy rápidas y otros mucho más lentos. Esto depende de cada flash. Ya hemos visto el destello de flash y la diferencia entre IGBT y no IGBT, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a lo que son los pasos, los diafragmas, según potencias, según distancias, según números guía, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pasos caen cuando nos alejamos de una luz puntual al doble de distancia? Bueno, cuando nos alejamos al doble de distancia caen 2 pasos. Si tenemos una luz puntual y estamos aquí, por ejemplo, 1 metro, por ejemplo, y aquí tenemos un diafragma, pongamos 16, a 2 metros, al doble de distancia, tendremos 2 pasos menos, es decir, un 8. Al doble de distancia de nuevo, es decir, 4 metros, tendremos 2 pasos menos, es decir, de 8 a 5,6, de 5,6 a 4. Y de nuevo al doble de distancia tendremos 2 pasos menos, de 4 a 2,8, de 2,8. ¿De acuerdo? Los pasos intermedios, el diafragma 11 que nos faltaría aquí, el diafragma 5,6 que nos faltaría aquí o el diafragma 2,8 que nos faltaría aquí, no están exactamente en los centros. No es tan fácil, por eso no los menciono.
ya que la luz se distribuye en una esfera que responde al cuadrado de la distancia. Y esto hace que para conseguir estos cálculos necesitemos hacer raíces cuadradas, lo que hace que nos den valores que no son exactamente de la mitad. Muy bien. ¿Por qué 2 pasos menos al duplicar la distancia? Vamos a verlo gráficamente. A esta distancia y a esta distancia, ¿vale? A esta distancia toda la luz que pasa por esta superficie sigue abriéndose, sigue dispersándose. ¿Cuánto se dispersa al doble de distancia? Pues se ha dispersado 4 veces, porque esta superficie que tenemos aquí, por la que ha pasado toda esa luz, de repente, al doble de distancia, por la ley del cuadrado de la distancia, al tener el doble de distancia, tenemos 4 veces más superficie. Es decir, tenemos 4 veces menos luz. ¿Y cuánto es 4 veces menos luz? 4 veces menos luz son 2 diafragmas. ¿Por qué? Porque de un diafragma a otro tenemos la mitad de luz, de un diafragma a otro tenemos de nuevo la mitad de luz, con lo cual tenemos un cuarto de luz. Así que duplicamos la distancia y bajamos 2. Por supuesto, si dividimos la distancia para 2, subimos 2 stops. Por ejemplo, tengo un diafragma 5,6, a 10 metros de distancia. ¿Qué diafragma tendré a 5 metros de distancia? Tendré un diafragma 2 pasos por encima de 5,6. 5,6, un paso sería 8, 2 pasos sería 11. ¿De acuerdo? Veamos este problema. Utilizo una luz. En principio no sé cuál es, no la digo. Lo que digo que es puntual, que está a 2 metros y que tiene un ISO 100, es decir, que nos da con el fotómetro a ISO 100 un 30avo y F11, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podéis hacer cuando se os plantee un problema? Para mí lo más fácil, desde luego, es hacerme un esquema de iluminación. Como queráis. Por ejemplo, planteo un personaje, planteo una luz, digo que, y además si lo planteo de forma más ajustada a la realidad, mejor. Digo que aquí hay 2 metros, digo que tengo un ISO 100, que estoy utilizando un 30avo de segundo y que el diafragma es un F11. Muy bien, ya tengo el planteamiento. Si la lámpara fuera HDMI, bueno, si esta lámpara fuera HDMI tendría unos 5600 Kelvin. Si fuera de flash, también, unos 5000. Si fuera halógena, no trabajamos mucho con halógena en fotografía, pero si fuera halógena podríamos decir que seguramente sería de unos 3200 Kelvin. Si fuera de fluorescente, vete a saber porque depende de qué fluorescente sea. Vale. ¿Cuál será el diafragma a 1 metro y a 4? ¿Vale? Lo acabamos de ver. Si a 2 metros tengo un F11, a 1 metro tengo 2 pasos más. 2 pasos más. F11 pasa a 16 y 16 pasa a 22. Es decir, si pongo este flash o esta luz aquí, tendré un diafragma 22 en él. Muy bien. ¿Cuál será su número guía? Veamos. La fórmula del número guía, una cosa difícil de aprenderse. Número guía igual a la distancia por el diafragma.
acuerdo? Entonces, si la distancia son 2 metros y el diafragma es 11, el número guía es 22. ¿Lo puedo calcular con otra distancia? Por supuesto. A 1 metro resulta que el diafragma era... ¿Cuánto era? 2 pasos más que 11, ¿verdad? Era un diafragma 22. Vale, el número guía es la distancia, 1 metro, ¿verdad? Este metro de distancia por el diafragma, 22. ¿Y a 4 metros? ¿Qué decía la pregunta? A 4 metros. Bueno, puedo decir que si aquí tengo un F11 a 4 metros tendré 2 pasos menos porque he duplicado la distancia, con lo cual tendré un 5,6. O puedo hacerlo con el número guía también, para saber si mi número guía es 22, ¿de acuerdo? Y voy a estar a 4 metros, ¿por cuánto? Tengo que multiplicar 4 para que me dé 22. 4 por 5, 20. 4 por 5 y pico, por ejemplo 5,6, 22. Así que así también he calculado el diafragma. Sabiendo el número guía, puedo saber a la distancia a la que esté cuánto diafragma voy a necesitar. Muy bien, esto es muy sencillo. No olvidéis la fórmula. Número guía es igual a distancia por diafragma. Existe un diafragma que es el diafragma 1 y no es el más abierto de todos. Cuando un flash tiene un número guía, por ejemplo 22, me está diciendo que a 1 metro me da un diafragma 22, pero también me está diciendo que a 10 metros, olvidad esto, me está diciendo que a 22 metros me da un diafragma 1. 1 por 22, 22 por 1. ¿A qué distancia me dará un diafragma 2, por ejemplo? ¿Qué tengo que multiplicar por 2 para que me dé 22? ¿11? Pues un diafragma 11, ¿de acuerdo? Bien, si la lámpara es de flash, ¿qué exposición obtendremos a 2 metros? Igual que antes, 2 metros. Diafragma 11, igual que antes, diafragma 11, pero la velocidad la hemos cambiado a un 250avo de segundo. Pues antes teníamos un 30avo, la hemos cambiado a un 250avo. El destello ha pasado de ser así, la obturación ha pasado de ser así a ser así, pero el destello sigue apareciendo igual. Me da igual que sea en este tiempo que en este tiempo. El destello es el mismo, con lo cual nos da lo mismo qué velocidad de obturación tengamos si lo único que entra en la cámara es la luz del flash, ¿de acuerdo? Es pregunta trampa, es para que entendáis que la velocidad no afecta hasta que no entra la cortinilla, no afecta. ¿Qué exposición obtendremos si subimos el ISO a 200? Pues estábamos a 100. Al pasar a 200 hemos subido un paso. Bien, ¿y cuál será el nuevo número guía que nos servirá para calcular este flash si ahora estamos con la cámara en 400 ISO? Bien, vamos a hacerlo gráficamente. Bueno, hay una norma que nos dice que si si subimos 2 pasos el ISO, hay que multiplicar por 2 el número guía. Es decir, si el número guía que teníamos era 22 y hemos duplicado 2 pasos, hemos subido de 100 a 200 y de 200 a 400, 2 pasos, hay que multiplicar por 2 el número guía, con lo cual el número guía nuevo será 44. Este es el nuevo número guía. Pero gráficamente, 0 metros, 1 metro, 2 metros, el planteamiento de este problema nos decía que a 2 metros, ISO 100, teníamos un diafragma 11, ¿verdad? De acuerdo.
2 metros por 11, 22. Si subiéramos a ISO 200, tendríamos un diafragma 16. Necesitaríamos un diafragma 16. Y si subimos a un ISO 400, necesitaremos un diafragma 22. Hemos subido un paso aquí y otro paso aquí. Hemos cerrado un diafragma aquí y otro diafragma aquí. Con lo cual, la distancia 2 metros por el diafragma, 22, nos vuelve a dar número guía, es igual a distancia por diafragma, distancia 2 metros, diafragma F22, 44. Número guía 44 cuando utilicemos un ISO de 400. Muy bien, otras cosas. Pasemos al siguiente problema. Observa el siguiente esquema de iluminación. Los valores correctos en cámara, porque os los doy, los he medido, son estos. A ISO 400 un 125avo f8. Y con estos valores, ¿qué es lo que obtengo? Vale, lo que obtengo es que las dos fuentes de luz, esta y esta, porque digo, obviemos el contra, solo está aquí para añadir algo a este esquema de iluminación, estas dos luces nos están dando F8 por un lado y F8 por otro. Nos lo están dando con estos valores, con estos. Por supuesto, si el ISO fuera 200, nos estarían dando F5,6, ambas. Si el diafragma fuera 11, estaría subexpuesto un punto. Con estos valores tengo las dos luces equilibradas, derecha e izquierda, luz continua y flash. El flash, por cierto, digo que está a 1/4 de potencia. Sabéis que se suelen regular los flashes en 1.1, 1.4, 1.16. Hay más, 1.64, etc. Vale. Lo tenemos a 1/4 de potencia, a 1 metro del modelo. Y nos da un F8. Pero, ¿qué es lo que quiero? No quiero que haya dos luces a igual potencia, no es eso lo que quiero. Lo que quiero es que la luz de la izquierda, la continua, la del sol, sea la principal y utilizar el beauty de relleno. Vale, quiero que la luz principal venga de la izquierda y el relleno de la derecha. ¿Cómo quiero hacer esto? Quiero que el relleno sea 2 pasos menos que la principal. Vale, hago mis cuentas. Si la principal me está dando un F8 y quiero que la otra, que me está dando también un F8, me dé 2 pasos menos, lo que quiero es que me dé un F4, ¿verdad? 4, 5,6, 8. Eso es lo que quiero, un F4 en el beauty, aquí. ¿Cómo lo voy a conseguir? Dos formas. Si está a 1 metro, lo puedo alejar, es una forma. Si tengo un F8, ya acabamos de ver que al duplicar la distancia, bajo 2 pasos, con lo cual justamente al duplicar a 2 metros, conseguiré un F4 y ya tendré esa diferencia entre un F8 por la izquierda y un F4 por la derecha. Esa es una de las maneras, es decir, duplicar la distancia. ¿Cuál es la opción B? Desde luego, bajar la potencia. ¿Cuánto se baja la potencia? Bueno, pues como con las distancias, si tengo 1/4, el siguiente salto
es a un 16avo. Y esos son 2 pasos. Así que paso de un cuarto a un 16avo en mi flash, sin moverlo, a 1 metro de distancia. De nuevo tendré, si a un cuarto me daba un F8, a un 16avo me dará un F4. Es la otra solución. ¿Ok? Veamos. He decidido no cambiar de posición nada en el set. Es decir, el personaje y el beauty van a seguir en el mismo sitio. Doy por hecho que la ventana es inamovible. Pero lo que me interesa probar ahora, porque estoy haciendo pruebas de iluminación, es que el beauty me aporte la luz principal, es decir, que tenga un F8 y que la luz natural de la ventana rellene el lado izquierdo con un paso menos. Es decir, que esta luz ya no sea un F8, sino que sea un paso menos, un 5,6. Por aquí un F8. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si lo había puesto en un 16avo, desde luego lo tengo que devolver a un cuarto para que me dé la misma luz. Si lo había alejado a 2 metros, desde luego lo tengo que volver a acercar a 1 metro. Y para los más exquisitos, si lo había alejado a 2 metros, estando a un cuarto, lo podría poner a 1,1 y también me volvería a dar un F8, porque este salto serían más 2 stops. Así que sería otra forma de conseguirlo, la tercera forma. Muy bien, pongamos que ya tengo mi flash tal cual estaba al inicio, a un cuarto y a 1 metro de distancia. ¿Cómo consigo este diafragma 5,6 para la luz? Muy fácil. Si la velocidad en mi cámara era 1,125, lo que me permite controlar cuánta luz entra en el tiempo, si disparo a un 250, tendré justo la mitad de luz ambiente y la misma luz de flash. Así que habré bajado en este paso de un F8 a un F5,6. Me estará afectando un diafragma menos la luz ambiente. Así que en el retrato tendré la luz principal por aquí y aquí un poquito más de sombra, un pelín. Un diafragma menos. Nada más. Veamos más cosas. Vale, si un flash puede realizar un trabajo de 1600 vatios por segundo, es decir, 1600 julios, que es en lo que se suelen medir los flashes de estudio. De hecho, veréis los flashes normalmente con una indicación en un lateral. Un 500 sería un 500 julios, aunque suele poner vatios, pero son vatios por segundo. Y vatios por segundo son julios. Un 1600 es un 1600 vatios por segundo o julios, ¿de acuerdo? Nos está diciendo cuánta luz nos pueden dar. Cuando esto lo queremos pasar a número guía, porque nos interesa pasarlo a número guía, porque ya habéis visto que con el número guía enseguida sabemos qué diafragma nos va a dar a qué distancia, cuando está a tope de potencia, eso sí, pues lo pasamos a número guía. Es sencillo. Solo hay que saberse la fórmula de la raíz cuadrada. Que no suene muy difícil, por favor. El número guía se calcula haciendo la raíz cuadrada de los vatios por segundo que tiene ese flash. ¿Cuántos tiene este flash? 1600. 1600. Multiplicándolo por 16. Porque si esta es la constante que se utiliza. La constante de 16. ¿Vale? Sabiendo que es un 16 y que es una raíz cuadrada, ya está hecha la fórmula. Multiplico 1600 por 16, lo cual me da 25.600, porque para eso voy con calculadora al examen. Y la raíz cuadrada de 25.600 es 160. Ya está. Pues ¿cuál es mi número guía? Pues 160. Mi número guía de un flash de 1600 vatios es aproximadamente 160. ¿Qué diafragma me dará este flash a 10 metros de distancia?
¿vale? Si mi número guía es 160, a una distancia de 10 metros, ¿qué diafragma me dará? Pues ya os lo podéis imaginar, 16. A 10 metros me dará un diafragma 16. Por eso los flashes de estudio suelen ser muy potentes. Sobre todo los que llegan a 2000 vatios por segundo son muy potentes, porque nos pueden dar un diafragma 16 a 10 metros, cuando un flash de cámara raramente nos va a conseguir esta potencia. Otra pregunta muy sencilla: ¿cuáles son los espectros invisibles al ojo humano más cercanos a la luz? Bueno, la luz que va del violeta al rojo, la longitud de onda del violeta es corta, unos 350 nanómetros, la longitud de onda del rojo es larga, comparada con la del violeta, desde luego, unos 750 nanómetros. ¿Cuáles son los más cercanos? Bueno, pues aquí al lado del violeta tenemos el ultravioleta, con longitudes de onda más cortas que 350 nanómetros y que nuestros ojos no pueden ver. Y aquí al lado del rojo tenemos los infrarrojos, con longitudes de onda más largas que 750 nanómetros. Ya está, tampoco los podemos ver. ¿Qué longitudes de onda son más peligrosas? Las más cortas. Una longitud de onda más corta tiene más energía. Cuando nos desplazamos hacia aquí, más cortas, tenemos rayos X muy peligrosos. Tenemos rayos gamma peligrosísimos, mortales. Muy bien. Pero la parte visible de todos estos rayos solo es la que hay del violeta al rojo. Para nosotros, por supuesto. Enumera 4 medios de comunicación con los flashes para que estos destellen. Vale, ¿cómo se comunica la cámara con los flashes? Bien, le podemos desde la zapata directamente, es una forma. Con un cable es otra forma. ¿Qué más tenemos? Por simpatía. Hacemos que destelle un flash, por ejemplo, con un cable o con una zapata, y el otro flash destella por simpatía, es decir, le ha llegado a la fotocélula luz y se dispara cuando ve que hay un destello. Otro más, los que estamos utilizando constantemente, los trigger, que funcionan por radiofrecuencia, como los walkie-talkies o la radio. Y hay un último, aquí ya hay 4, he pedido 4, el punto E, que sería por infrarrojos. Hay unos disparadores que no utilizamos, están en los apuntes, os los enseño si queréis, están en el almacén, que son por infrarrojos, que lo que hacen es un destello en infrarrojos que nosotros no vemos. La célula receptora del flash sí que lo ve y dispara. Problema de los infrarrojos, que no tienen canales como los de radiofrecuencia, con lo cual el infrarrojo dispara todos los flashes que estén a su alcance, sin distinguir quién está trabajando con cuál. Veamos el punto 11. Dibujar 3 líneas horizontales que representen temporalmente desde la izquierda un disparo de un 30avo, 0 segundos, un 30avo de segundo, un destello a la primera cortinilla, aquí viene el destello, ahí está. Un destello a la segunda cortinilla, ahí está la segunda cortinilla, lo mismo para un 50avo, para un 15avo, para un octavo, para lo que queráis. A la primera cortinilla, cuando justo se ha levantado la primera cortinilla, se dispara el flash. O en el otro caso, cuando justo va a caer la segunda cortinilla, la que cierra, se dispara el flash.
en un disparo de un 8.000avo de segundo. Esto es mucho más rápido, es mucho más cortito, pues en modo HSS el flash lo que hace es sumar destellos, sumar destellos, sumar destellos constantemente, de forma que así consigue que la cortinilla, las cortinillas que están recorriendo el sensor dejando una pequeña ranura, esa ranura en todo su movimiento le esté llegando destello de flash, destello de flash, destello de flash constantemente, como si fuera una luz continua, como si no fueran destellos, como si fuera una luz continua. Esto se hace a costa de perder potencia en el flash, ya que no nos puede dar todo su destello de potencia constantemente, nos lo tiene que dividir en pequeños destellos. Veamos esta pregunta. Un flash de una cámara con número guía 44. Muy bien, tiene un número guía 44. ¿A qué distancia dará un diafragma 22? Número guía es igual a distancia por diafragma. 44 es igual a distancia por 22. Con lo cual, ¿qué distancia es esta? Pues 2, a 2 metros. 2 metros por 22, 44, número guía 44, muy bien. Si esta medición se corresponde con la posición de distancia focal del flash, sabéis que los flashes tienen un zoom interno, la mayor parte de ellos, salvo los muy básicos, que hacen que esta lamparita de flash avance para darnos más ángulo o retroceda para darnos menos ángulo. Bueno, si ahí nos está dando el ángulo de un 105 milímetros y se retrasa, por ejemplo, para darnos el ángulo de un 24 milímetros, toda esta luz es la misma cantidad de luz, pero repartida entre más espacio. Si se reparte entre más espacio, es menos efectiva. Nos abarca más el campo de la cámara que queremos reencuadrar, pero es menos efectiva. Así que el número guía decae, no puede ser 45, tiene que ser menor de 45. Es muy fácil que a un 105 tengamos un número guía de 40 Perdón, he dicho 44, me había equivocado. De 44 y a un ángulo de un 24 milímetros tengamos un número guía a lo mejor de 11, porque ha caído muchísimo la luz. ¿De acuerdo?